Bienvenidos a Magia, Brujas y Café. Yo soy Pau. Yo soy Len y el aquelarre está por a punto de comenzar. comenzar. Bueno, pues este nuevo episodio número 2, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pues bien, todo ha transcurrido de manera tranquila, sin novedad. No, sí, fíjate que sí hay muchas novedades. Pero, es que este episodio me emociona. Me emociona porque creo que es una parte muy importante que luego no reconocemos, tanto los que estamos en el mundo espiritual como los que no están en el mundo espiritual. Es que todos estamos dentro, pero Sí, no pero nos queremos meter no se ahí. dan el tiempo de pensar que todos estamos en el mismo barco, en el mismo espacio. Y bueno, como tal vez ya lo vieron en el título, vamos a hablar sobre la relación entre lo esotérico, lo oculto, la magia con la ciencia. Pero en modo chisme, recuerden. Así que nada de lo que diga aquí se cree. No nos hagan caso, ustedes investiguen por su cuenta. Y justamente lo que decíamos en el episodio pasado de esta parte que es muy, muy científica, muy pragmática, tiene que haber pruebas, tiene que haber, pues sí, toda esta comprobación de lo que está pasando. Y cuando no hay, ¿qué pasa? Exacto. Es que sí, o sea, entendemos toda la parte de la ciencia, de cómo tiene que ser, ¿no? Que tiene que ser comprobada, tiene que ser investigada, tiene que ser observable, tiene que ser experimentado. Y entonces se contrapone completamente con toda la cuestión espiritual, entre comillas, porque a la vez también se complementa. Sí, justamente hay muchos, pues se les dice paracientíficos porque justamente investigan como pues todas estas partes ocultas, la energía oculta porque no la podemos repetir tan fácilmente, que justamente se dedican a estos experimentos que es como, a ver, vamos a tratar de repetir las condiciones del ambiente, de energéticas, de todo para que vuelva a pasar algo. Y pues están haciendo ahí cosas bastante interesantes que justamente es como, pues en algún momento vamos a poder explicar todas estas cosas que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que en algún momento hemos sentido y que cuando ya no entran en esta explicación como lógica, científica, de lo comprobable, es como, bueno, y entonces, ¿qué pasó aquí? Sí. Y en algún momento, pues lo vamos a poder explicar y espero que nos toque vivir eso. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor no en esta vida, seguramente, pero en vidas que decidamos venir a checar otra vez esta gran universidad de aquí, pues seguramente vamos a ya vernos, encontrarnos cuando ya hayan descubierto bien o explicar todos estos fenómenos que hoy se llaman malamente sobrenaturales o paranormales. Uh-huh. Sí, pues porque, pues sí, justamente porque escapan de lo que entendemos, de lo normal, entre comillas, del mundo, pero pues si pasan... Es que eso no significa que no existan. Exacto, si pasan quiere decir pues que son normales, o sea, exacto, están pasando y pues hay que saber cómo pues identificar estos eventos para tratar como de explicarlos. Es que, por ejemplo, Pau, también, ¿cómo se nació la teoría se creó, aquí hablamos como sea, ¿cómo se creó la teoría sobre la Tierra? La Tierra, o sea, los primeros estudios decían que era plana, ¿no? Y todavía por ahí debe de haber algún terraplanista que varios. Que crea que la Tierra es plana. Pero en ese entonces la investigación daba a ello, o sea, te arrojaba que sí, que la Tierra era plana y había teorías que se sustentaban en esa parte y la gente lo creía y lo aceptaba. Uh-huh. Posteriormente... También lo de que pues el universo, el sistema solar, porque claro, universo que giraba alrededor de la Tierra, porque pues somos los humanos, somos el centro de todo, obviamente. Y como toda teoría, o sea, siempre empieza con una creencia, con una cuestión, con una duda,
Y entonces se va estudiando y te das cuenta de que estabas completamente equivocado. Y es parte de la ciencia lo dice, la ciencia no es exacta y es mejorable. Entonces suceden varias cosas que te das cuenta, no, esto no es así, no es por allá. Y aparte, teorías antiguas se toman como bases para nuevos experimentos. Por eso es que esa parte de que luchan mucho las personas que estudian de, ay, no, no, eso no existe, ay, no, es que, ¿cómo? Ay, ves fantasmas, ay, ¿cómo crees, no? Ya hay nuevos estudios. Hoy, actualmente ya se ha ido abriendo todo ese camino en la cuestión subatómica, que están tratando de explicar todas esas partes que hoy en día todavía no están claras, Sí. pero ya está sucediendo. Sobre todo, por ejemplo, algo que está ahorita muy de moda, la palabra manifestar. Claro. Manifestación, que en pocas palabras es que tú creas tu realidad, ¿no? Ajá. Que tú puedes, con el poder Modificar. de la mente, modificar la realidad a tu favor, como la magia, ¿no? Hacer que tu voluntad se haga realidad. Y pues justamente hay teorías de física cuántica y todo esto que dicen que justamente el observador, la persona que está observando el mundo, observando un fenómeno, cambia cómo ese fenómeno se comporta. Sí. Entonces, pues eso es lo que nosotros conocemos como manifestación, solo que con otras palabras. Y no porque tenga una palabra como más mística, más mágica, pues quiere decir que no exista o que no se puede. Simplemente es otra manera de llamarle al mismo fenómeno de cambiar lo que se está viendo, cambiar la realidad, cambiar esto dependiendo de la persona que lo ve, que lo hace. Es que justamente es lo que decíamos en el anterior, siempre investiguen, y es esa parte, ¿no? De si no tenemos explicación hoy en día no significa que no exista y vamos y lo investigamos y buscamos. Al final de cuentas, la ciencia ¿de dónde nace? De los humanos. ¿Y los humanos qué somos? Somos erráticos por naturaleza. Entonces nos podemos equivocar o podemos mejorar nuestras teorías. Y pasa eso. A mí me gustaría que en este episodio se abrieran y más que de abrirse mentalmente, también lo reflexionáramos. Que reflexionemos esa parte de que no todo lo que está todavía hoy descubierto no existe, que reflexionemos que también hay posibilidades, hay otras formas de ver la vida, no solamente lo teórico, no solamente lo dogmático, porque realmente estamos como muy acostumbrados a que se nos diga qué decir, qué pensar y cómo hacerlo. Y si no lo haces de esa manera, estás mal. Estás mal, te sales. Y pasa que si te empiezas a descubrir algo nuevo, te da miedo, ¿no? Y entonces el miedo nos bloquea. Y es lo que siempre tratamos de decir en estos últimos episodios, que no dejemos que el miedo nos domine. ¿Por qué? Porque eso nos va a obstaculizar completamente. Sí, justamente yo creo que esa barrera de pasar el miedo es lo más difícil. Sí. Lo más difícil. Y una vez que si pasas ese miedo y lo cambias por curiosidad, eso te abre las puertas completamente para todo lo demás, para todo lo que tú quieras conocer en la materia que sea. O sea, si, por ejemplo, muchas veces cuando pues somos jóvenes y que se nos dice como, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué va a pasar esto? Ya tenemos debemos estar predefinidos, pero, ¿no? ¿cómo voy a saber? Si no conozco, Sí. no conozco mucho del mundo, ¿cómo voy a saber a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Es como, a mí, por ejemplo, me daba muchísimo miedo. Eso es como, y luego, pues, resulta que la vida se va acomodando. Exacto. Y aprendiendo y conociéndote a ti mismo también, si algo no te gusta, si algo te llama mucho la atención, si te gusta pero no lo suficiente como para una carrera universitaria. Toda tu vida dedicarte a ello. Ajá, o sea, es completamente válido y creo que esa parte está como muy satanizada de no, a ver, ¿qué vas a hacer en esta sociedad, en esta vida para ser productivo, para ser... un ejemplo para la sociedad. Sí, es como... Y apenas, o sea, terminas que a los 18, ¿no? Y ya a los 18 tienes que tener bien identificado hacia dónde quieres ir. Y muchas veces no tienes la madurez de vida, la madurez mental para poder definirte. A mí me pasó. Yo sinceramente no descubrí qué quería estudiar hasta pasados los 23
3, 24. O sea, y mientras te la pasas como picando una y otra, porque no te llena, no estás satisfecho, no eres feliz, o sea, y estudiar algo por estudiar, no lo hagan, de verdad. Sí, no, se van a quemar, se van a cansar. Es que creo que eso es algo que ya no se debería de usar. O sea, eso de que mis papás fueron los arquitectos y yo entonces yo voy a estudiar arquitectura. Es como, no. O sea, si te gusta, adelante, pero si no, no porque quieras quedar bien con los demás, porque solamente va a pasar que te vas a quemar emocionalmente, te vas a quemar el cerebro, ya no vas, y tu vida. Sí, ya no vas es lo más importante. Vas a sentir que perdiste tiempo cuando no es así, pero se siente así, que perdiste tiempo y que estás como pudiendo dedicar a otra cosa. Exactamente. Y yo creo que sí o sea, en cuestión de conocimiento tal vez no, pero sí se pierde un tiempo. ¿Por qué? Porque estás ocupando tus facultades en algo que no es lo tuyo y que no te está haciendo feliz. Pasa mucho, a ti no sé si te ha pasado, Pau, pero que de pronto vas a una consulta médica, tanto de que te atienden mal como de que te dan otro padecimiento totalmente distinto. O sea, me enoja mucho eso, porque hay que tener vocación para lo que haces. Sí. En todas las profesiones, de verdad hay que tener una pasión para lo que se hace, para hacerla con amor, para compartirlo con amor y no simplemente decir, ay, como dices, ¿no? Me tocó ser el médico de la familia porque mi papá lo fue, porque mi mamá lo fue, porque el abuelo, lo del abuelo, del tatarabuelo, y pum, ¿no? ¿Y qué pasas? Pues friegas a todos los que van contigo a atenderse. Pues sí. No es justo. Sí. No es justo, ni para ti ni para ellos. Sí, ya te la estás pasando mal, haces que los demás se la pasen mal. ¿Y qué necesidad de pasarla mal en este mundo? O sea, es lo que comentábamos en el episodio pasado. Es como, no, aquí venimos a ser felices, a pasarla bien, a encontrar nuestro camino. Y si para eso, pues te tienes que equivocar, pues está bien. Obviamente nos vamos a equivocar en el camino, pero yo creo que no sirve de nada vivir amargado, vivir enojado, vivir frustrado con lo que estás haciendo. Si hay muchas maneras de hacerlo, muchas maneras de, pues, de transitar por este mundo que no es solo la que nos están diciendo. Claro. Sí. Y justamente también me recuerda que todas ¿Ya el chisme? Casi. Todas estas personas, por ejemplo, lo que decíamos de la Tierra plana, de Galileo Galilei, que fue el que dijo como, no, la Tierra es redonda. Y sin embargo se mueve. Sí. Bueno, eso fue un acento como fue como español. No sé, pero italiano. Ajá. Y sin embargo se mueve. No sé. Pero, o sea, estas personas que decidieron como tratar de darle otra explicación a esto que ellos estaban viendo, que ellos estaban pues sí, observando, porque no es lo mismo ver que observar, ¿no? Que estaban estudiando y que se atrevieron a decirlo, que se atrevieron a cuestionar, pues, todo el paradigma de su época, que dijeron como, ok, sí, hagan lo que tengan que hacer, me encarcelan lo que sea, pero eso no va a cambiar lo que está pasando. Claro, no, y aparte, o sea, es que todavía sigue siendo un estigma, ¿no? De cómo cuestionas lo que dijo el gran filósofo tal, ¿no? O sea, a ver, perdón, pero se trata de eso. Venimos a aprender y cuestionando es donde vamos a llegar a la respuesta correcta. Y esa información sirve de base para nuevos experimentos, para nuevas investigaciones. Claro que hay que cuestionar. Sí. O sea, y después con el tiempo se va a ver si sí, si no, sí, pero bueno. Hablando de chismes, ¿alguna vez sí te tocó vivir alguna experiencia donde te diagnosticaran algo extraño, hablando de los médicos que no estudian con vocación y eso? Yo creo que la primera vez que me diagnosticaron el TLP, me dijeron que prácticamente que todo lo que yo veía, que todas las sombras y todo, era acá. Era porque estaba mal de acá. Y yo, ¿cómo? O sea, entiendo que puede haber ciertos padecimientos donde eso sí pasa, pero ¿cómo explicas que se muevan las cosas, que se sienta una energía diferente, que cambie totalmente el ambiente? Porque me lo estoy creando acá. Sí, no creo. Ya después,
conocí a otros doctores como con mente más abierta que dijeron, ok, vamos a tratar esta parte, pero sin dejar de lado que pues estas cosas pueden pasar y que pues si tú lo estás viendo pues es tu realidad y si no eres la única persona que los ve, entonces ¿qué está pasando ahí? ¿No? Como lo de las personas que sueñan con el señor del sombrero. Es como, a ver, ¿por qué todos Tanta sueñan con el gente. mismo señor? ¿Quién es? ¿Qué pasó ahí? O sea, Sí. me lo estoy creando porque si me lo estoy inventando, entonces todos nos lo estamos Todos. inventando igual. Entonces, como eso, pues, a ver, explíquenme. Sí. No, 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 no hagan eso. A mí también me llegó a pasar. De repente, cuando me empezaron a dar mis crisis de ansiedad, pues acudí primeramente porque no sabía ni qué onda con todo eso, ni por qué te daban, ni nada. Pero pues me faltaba el aire. Ya saben, Ujú. los típicos síntomas de cuando te da una crisis de ansiedad, ¿no? Que se siente horrible, por cierto. Pero fui con un doctor que igual me diagnosticó disautonomía. Ajá. El mundo se me vino encima en ese momento, Pau. O sea, yo dije, ¿qué carajos voy a hacer yo con disautonomía? O sea, ya leí todo, San Google también, además, porque en ese momento no sabía muy bien qué era. Entonces ya me explica, no, es que pues prácticamente pues te vas a desmayar de la Sí, tu, nada, tu tu sistema sistema autónomo nervioso, ajá, no va a no responder, funciona como no debería de. funciona como debe. Y entonces, pues de repente te vas a desmayar, te va a faltar el aire. Es más, hasta puede llegarte una muerte súbita. No, pues imagínate, o sea, con todo ese estrés, más ansiedad me Sí. dio, la crisis de ansiedad se explotó al 1000%. Y de ahí, si empezaba con unos cuadros pequeños, bueno, eso hizo que se disparara de maneras exorbitantes. Entonces, no estudien de verdad solamente por estudiar algo, estudienlo con pasión. Y si lo están estudiando, pues háganlo bien, infórmense bien antes de dar, sobre todo en la cuestión médica, creo que es una parte muy importante para nosotros. No, al paciente no le den así la información, aunque ustedes lo crean, de así tan fríamente o tan no sé, de una manera tan suelta, ¿no? O sea, Sí, es porque pasa mucho que ya, o sea, están tan acostumbrados a estos casos y a tener que ajá, decir las cosas que llega un momento en que pierden la empatía en cómo tratar a la completamente. gente, cuando es uno de los principios de la medicina, ¿no? Tratar Sí. con compasión, creo que esa es la palabra, al paciente, a la persona que estás ayudando y que estás curando, que estás sanando, porque la otra persona, pues, no tiene los mismos conocimientos que tú, no tiene la misma experiencia que tú, y hay que tener como pues cierto tacto, ¿no? En eso, porque sí, hay cada médico, Ay, no. cada enfermera también, Sí. que también se pasan. También Nosotros también. sí, es que en otra cosa, y les digo, se me pasó ya varias veces, por eso lo digo, hay que tener cuidado ahí. En otra ocasión también, me hice un estudio de sangre general para conocer mis niveles y todo. Y pues apareció que los leucocitos y demás, los glóbulos de la sangre pues estaban altos, ¿no? Que generalmente sucede cuando tienes alguna infección, Ujú. alguna. Entonces el doctor me asustó muchísimo porque me dijo, no estaban tan altos, Pau. O sea, estaban altos a nivel considerable, leve, muy, muy leve. Y de repente el doctor lo vio y me dijo, no, están muy altos tus niveles de leucocitos y demás, tienes que irte de inmediato al hospital. Y dije, ¿cómo? Sí, ve inmediatamente al hospital y ve a revisar por qué está sucediendo esto, ¿no? Y yo dije, no, pues te pasan mil cosas en la Ujú. cabeza, ¿no? Yo pensé que ya tenía cáncer, que ya tenía, no sé, algún tumor, no sé, cualquier Sí, sí, tontería que sí. te llenas acá. Y, o sea, esas han sido las dos experiencias que más me acuerdo, que ha sido muy caótico y que ha detonado consecuencias en mi persona. No se los recomiendo para nada. Sí, justamente a mí, bueno, parecido a lo de los exámenes de sangre, pero cuando tenía 18, 19, tuve como un episodio de depresión que duró Oh, bastante tiempo y en el cual también pues bajé mucho de peso. Y mi mamá, porque yo no le contaba las cosas, dijo, vamos a hacerte exámenes de sangre a ver si no tienes SIDA. Porque mi mamá es la más fatalista del universo. Y yo, ¿qué? O sea, a mí me dio risa, pero también por no contarle las cosas de lo que me estaba pasando emocionalmente,
pues me dejé hacer el El examen, pues te sacan sangre nada más, ¿no? Pero ahí como que dije como, ok, yo a partir de aquí de hoy, yo voy a tener control sobre qué exámenes me hago y qué no, y no nada más porque mi mamá me dice así, yo como, ay, mi mamá pensando ahí que tenía SIDA, y yo, mamá también, o Pero, o sea, sea, eran por los cuadros de depresión. por los cuadros de depresión y porque bajé mucho de peso, a mi mamá, en vez de que eso se le cruzara por la mente, dijo, no, es SIDA. Así se fue ¡Qué hasta el cielo. fuerte! Y yo, mamá, tranquila, Sí, tranquila. sí, sí pasa. Bueno, lo entiendes de los padres, pero Sí, de los médicos, sí dices, no, no te pases, o sea, sí, nos trauman. sí, No sí, nos sí. traumen, por Y favor. justamente estaba pensando en los psiquiatras que traen esta como este chip de que no, todo lo que no vemos lo estás imaginando, tienes algún problema, tienes algo por ahí y pues puede que sí, hay que hacer estudios y puede que no. O sea, ¿qué tal que esto que estoy viendo es algo que de verdad está pasando? Y si no soy yo la única persona que lo está viendo, pues valdría la pena estudiar Claro, al fenómeno, no a la persona, porque es como, ok, hay tanto en el mundo que no conocemos, tanto en el océano que no conocemos, que cómo te vas a poner a cuestionar al observador y no al fenómeno, no a lo que está pasando. Eso a mí me vuela mucho la cabeza porque es como, ok, pero ¿por qué uno es el que tiene que estar mal o es el que hay que ser estudiado y no al fenómeno, no a lo que está pasando, no a lo que todos están experimentando? Y eso a mí claro. me enoja mucho porque es como, y sí, ¿por qué no le Ajá. ponen atención a eso? ¿Por qué uno es el que tienen que andar ahí satanizando y diciendo cosas? Según unos datos que en algún momento escuché de algunos mediums, decían que para diferenciar ese tipo de patologías que tienen que ver con el TLP o la esquizofrenia o algo así, Ujú. es que dice que los espíritus, cuando realmente te están comunicando algo, nunca te van a decir que te hagas daño o que hagas daño. Ajá. Entonces, no sé qué tan cierto, yo nunca he estado en esa situación, pero sí me imagino que hay varios puntos que uno como psiquiatra se puede dar cuenta de si es o no es. Ujú. O como persona normal incluso te puedes dar cuenta, no, es que esta sí es enfermedad, esta sí es un síntoma de una patología grave o mental, o es que algo raro está pasando. Y más cuando son como varias personas las que ya Sí, vieron ciertas cosas. O sea, cuando ya, como dices tú, ya esto lo vivimos 50 personas estamos mal, estamos enfermos, pues no, eso es sí, sí, bastante sí. rarísimo. Es como también justamente esa parte como de todas las coincidencias que hay en todas las religiones y en Ah, todas las claro. civilizaciones del mundo, que todos tienen estos mismos como arquetipos o deidades que a mí cómo me encanta investigar eso, cómo me encanta leer sobre eso, de que cómo es que aquí en México se conoce lo mismo pero con otro nombre que había en Irlanda, por ejemplo, o en la India, o en Egipto. Es como, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Es ¿Cómo? que sí está padrísimo. Y me encanta leer sobre eso y por eso me gusta mucho el tarot, porque son los arquetipos, pues si ustedes no conocen cada carta de los arcanos mayores y menores, son bueno, son los arquetipos que todo el mundo tiene en su proceso de vida. Como la La emperatriz, el emperatriz, el rey, el loco. loco, este, la, la sacerdotisa, Ah, que todo esto tiene como, ok, ¿qué significa? Y eso es un arquetipo como persona, como de personalidad, de, de comportamiento y demás, que no solamente es que se lo hayan inventado los gitanos o ujú, así, es como está en todo el mundo. O sea, todo el mundo claro. tiene esos arquetipos, el arquetipo del héroe y todo esto que, por ejemplo, Carl Jung, que él es el que estudió todos los arquetipos y el que como que los puso sobre la mesa y los definió, es como, sí, de ese lado, pero vean, son los mismos con otro nombre en el tarot. Claro, es que al final de cuentas es como simbología, ¿no? Sí. Y ahí puedo decir algo, por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo de
no es lo mismo que tú cargues una caja de 50 toneladas, solo que va a ser imposible, a que tú la cargues en grupo. Ahí viene la fuerza de la simbología. Cuando un símbolo representa para una gran comunidad o un grupo, esto va a tener una carga más en cuanto a energía, energéticamente. Sí, que ya hablaremos de eso, pero pues son los sigilos o los sellos, que pues un sello es un sigilo que tiene un significado universal que todo el mundo lo ve y dice, ok, esto significa, por ejemplo, el pentagrama o la estrella de David o los sellos de los arcángeles y todo esto que todo el mundo ya sabe y que todo el mundo lo identifica y sabe para qué es. Y eso es un sigilo, y los sigilos personales o los que nosotros creamos con nuestra mente, con la gnosis y la magia simpática y todo esto, que ya hablaremos de eso porque también es un tema muy interesante, pero que justamente es como, ok, por algo se llegó como al convenio de que este símbolo representa esto y sirve para esto en específico. Bueno, y toda nuestra historia está llena de símbolos, todo, y todo es eso. O sea, es un idioma más, ¿no? Sí. Son códigos a final de cuentas. La misma medicina tiene un símbolo tan particular, que también estaría padre escarbar ahí de dónde nació, qué significa y cómo fue en los primeros creaciones de esto de la medicina, por ejemplo. Sí, estaría bueno para eso, para un capítulo. Bueno, un programa lleno de las simbologías, las principales simbologías, ¿no? Hasta la suástica, que también tiene una connotación ahí fuerte. Entonces, justo, pues parte de eso, ¿no? De la carga energética que tiene todo esto y la importancia que tenemos nosotros de representarlo pictográficamente. Sí, que tenemos que verlo. Es que ese es como verlo, lo que necesita el ser humano, ver las cosas representadas en algún momento, porque se nos hace muy difícil como el pensamiento abstracto. Entonces tenemos como que bajarlo a este símbolo. Y sucede desde siempre, de los primeros humanos que se metían a las cuevas, cómo hacían sus rituales alrededor del fuego y cantaban y bla, bla, bla. Y las pinturas. Que hay una teoría que dice que esas pinturas pues eran prácticamente sigilos de lo que querían que pasara. Por ejemplo, que no es que las personas ya hubieran cazado al bisonte, sino que querían que llegara la época para los bisontes, para ellos cazarlos y manifestar todo lo que hablábamos el capítulo pasado. Esa es una de las teorías, como ellos representaban lo que querían que pasara para que pasara, para tener que comer, para tener, para sobrevivir prácticamente, porque era lo único que importaba, pero tenían ya este conocimiento de manifestar, de esto que dijimos, de la física cuántica, de que el observador cambia su realidad y es como una manera los sigilos, una manera los dibujos. Los alquimistas también, Pau, o sea, cómo cambian, o cómo ese deseo de transformar las cosas, ¿no? De transformarlo ahora, en este caso. Pero cómo viene la ciencia ligada tan fuerte desde nuestros inicios. Bueno, es que al final de cuentas nosotros somos los creadores, ¿no? De la ciencia. Pero, o sea, sí, cómo está completamente ligado. Entonces es imposible decir que todo esto simplemente nos lo sacamos de la manga, que no existe o que no hay sustentos, que no haya suficiente experimentación, lo creo. Sí. Pero sustento y bases sí las hay. Sí, en el momento en el que se llegue a poder replicar un fenómeno de estos, ya va a estar probado por la ciencia. O sea, porque eso es la ciencia, ¿no? La repetición. Que ya todos podamos, sé que lo podemos hacer con trabajo, pero imagínate que ya haya como estos lentes de realidad virtual donde puedas ver a los fantasmas ahí caminando. ¡Ay, qué hermoso! Padre. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Las dos. Hay mucha gente que dice, yo creo que no quiero ver eso. Sí, nosotros, ¡ay, qué padre! Pero nosotras sí queremos. Estaría increíble. No, es que qué cosa. O varias situaciones. Digo, al final de cuentas somos energía, ¿no? Y todo la energía también reacciona a nuestro entorno por vibraciones, por frecuencias, por ondas, como ustedes lo lleguen a entender. Entonces no se me hace loco de pronto decir, pues
sí tengo la capacidad de ver algo que no está ahí, porque algunos mediums los ven como transparentositos, Ujú. el cliché, ¿no? El Ujú. típico fantasma transparente, y otros los ven como físicos, ¿no? Y otros los ven como sombras, ¿no? Y otros nada Entonces, más los pues los escuchan, escuchan. o los olores también. Ah, sí, también los huelen, los sienten, ¿no? O sea, entonces eso es lo que intenta explicar la física cuántica o la mecánica cuántica también. O sea, ya te das cuenta que realmente hay gente que dices que esto sí existe porque a mí me pasó. Como les decía, tu experiencia sí, o sea, tú lo sabes porque tú lo viviste, pero ¿cómo le dices a los demás qué viviste? Sí. ¿Cómo les explicas qué sentiste, qué oliste, qué tocaste? ¿No? O sea, de manera que ellos puedan decir, claro, esto es una almohada. No, no es tan fácil, pero la física cuántica lo está logrando. Ujú. Y cómo también quitar ese estigma de es que lo estás viendo porque ya te fuiste, amigo. Ya Ajá. estás mal, amigo. Sí, de que Como, estás mal acá. sí, ese es ¿Cómo te un gran explico? trabajo de tratar de quitar ese estigma de, Vete a terapia. sí, es como, no, te estoy diciendo que No. estoy viendo a alguien ahí. Y Sí. también estos también paracientíficos que tratan de explicar cómo los fantasmas pueden atravesar cosas y que eso también lo La explica la física física cuántica. cuántica. En el momento en el que las partículas se alinean perfectamente para poder atravesarlas. Entonces, eso se puede investigar, eso se está investigando, de hecho, se Y está, se estudiaba desde antes, sí, digo, no vamos lejos, Newton estudiaba los fenómenos de la luz. Eso es en lo que se enfocó durante gran parte de su vida, si no es que la mayoría parte. Pero desde ahí partimos de esa teoría de la luz, de cómo reacciona y sí. cómo las partículas o moléculas también cambian, incluso hasta sus ondas y sus frecuencias y sus tiempos de existencia. Es una cosa bien complicada, creo, ahorita, pero con el tiempo lo vamos a ir entendiendo y va a ser mucho más sencillo de explicar. Y eso es lo que quiero, o sea, es lo que ojalá Sí, llegáramos a este vamos, punto, pero sí. quién sabe. Aquí vamos a desmenuzar todo lo que podamos para tratar de llegar a a esas grandes respuestas, porque a mí sí, este tema, ay, cómo me Es que causa nos curiosidad y nutre. gusto, porque es como, Como sí se ya puede. está haciendo, ya va viendo explicación, ya está siendo Sí, más entendible todo. Ya, incluso me pasó con mi papá mucho, porque ya ven que les conté en el pasado que mi papá es demasiado metódico y él estudió, es ingeniero civil, de por sí la carrera ya es como mucho de resolver ecuaciones, bla, 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 ujú, y de ahí nunca la ejerció, se dedicó a ingeniería en sistemas. Entonces, muchos códigos, mucha comunicación y códigos de computadoras y programas y demás. Y era así, bueno, es todavía, es así como de algo dogmático y así de, no, eso tiene que ser así, bla, bla, bla. Pero a partir de la física cuántica, porque eso sí también le encanta leer ese tipo de temas, empezamos a platicar ya de cómo era posible que las energías no, más bien, cómo reencarnas y cómo transmutas tú la materia, ¿no? O sea, dejas tu cuerpo físico, pero tu energía sigue existiendo, sigue estando, solo cambia, ¿no? Y es lo que dicen, que estamos formados por 5 cuerpos, que es la mente, el espíritu, el cuerpo físico y los otros dos no me acuerdo, pero todo existe, o sea, al final de cuentas todo existe. Si tú lo piensas, le das vida. le das vida, exactamente. Y eso es energía. Entonces existe. Y la energía, como lo había dicho, reacciona ante las ondas. Entonces, al final de cuentas, al final de cuentas, sí uno se percata de que no estamos tan lejanos de, de todo ese mundo sobrenatural. Ujú. Sí, justamente esto de que lo piensas y existe, pues ahorita está muy de moda con lo de la Ah, sí, manifestación, que pero, mencionas manifestación. pero bien, o sea, les digo, viene desde del Uf, Cromañón. Ay, sí, entonces, está padrísimo. algo hay ahí que nos estamos perdiendo de rescatar, porque si ellos lo hacían y sobrevivieron, porque son la prueba
pues nosotros estamos aquí, o sea, tuvieron que haber sobrevivido de alguna manera y si esas eran algunas de sus técnicas, pues entonces hay que retomarlas, hay que investigar cómo se hacía, qué era Justo. pues cuáles eran sus técnicas de manifestación, de magia, de brujería, de curación, de lo que sea, para, somos la prueba de que eso pasó porque estamos aquí. Claro. Creo que va a tocar un tema delicado porque sabemos en la historia que ciertas religiones obligaron, ¿no?, a que pensáramos de cierta manera. Compartimos todavía hoy en día. Una de ellas es como dejar de lado todas estas prácticas que teníamos, Ujú. todo este como amor también por la naturaleza y centrarnos en algo mucho más catastrófico, más bélico. Entonces, em, no es que quiera como conflictuar esa parte, pero creo que sí fue, o sea, las religiones fueron una influencia muy fuerte negativa. Ujú. Y no todas las religiones, pero unas en específico sí, negativas. Entonces, esa parte que nos está ahorita regresando de los antepasados, de cómo ellos se comunicaban con la naturaleza, con la madre tierra, de cómo le rogaban al sol, ¿no? Que está regresando ahorita, híjole, pues es conocimiento que teníamos, que practicábamos, que nos funcionaba. Y Sí, es bonito ver ahorita varias personas y varios grupos que lo están retomando sí, sí, sí. El regresar a pues a a nuestras estas raíces, raíces. sí, a estas prácticas que justamente como dices, fueron satanizadas, fueron como lo que no está conforme a este cuadrito que te estamos poniendo. Y entiendo que era una forma de dominar, Y ¿no? sí, Pero prácticamente es, sí, o sea, por ejemplo, todas las fiestas que se cubrieron con nuevas creaciones de estas religiones, por ejemplo, la Navidad, ahorita que estamos en Pascua, todo ajá, eso que tenían otro significado, otro trasfondo, pero como no está dentro de este cuadrito, vamos a cambiarle el nombre exacto, y vamos a poner otra cosa para que la concentres gente esa crea. energía en algo que a nosotros nos beneficia, ¿no? Entonces, es justamente esto de, ahora que está este auge de regresar a estas tradiciones paganas, a estas tradiciones que eran de herejes, pues es como, ay, qué bonito se siente como rescatar todo esto, aunque no lo practiques, solamente conocerlo, es como esto Sí, existía, esto se hizo, esto hacían nuestros antepasados, esto se hacía en la Edad Media, esto se hacía sí, claro, antes, es como, pues, aunque no lo practiques o no creas en ello de cierta manera, es como por lo menos conocerlo y no sí, tratar de borrarlo de y de borrarlo pisarlo, completamente, que va a porque ser pues no. imposible. Ujú. Pero yo creo que ahí se podrían como reconocer más las almas viejas. Si alguno de ustedes llegó a vivir algo de estos rituales antiguos o estas celebraciones, quizás por eso sienten ese amor o ese apego de qué bonito, ¿no? Yo en lo personal considero que sí, por eso tengo como mucho amor hacia ciertas tradiciones o costumbres que hoy conozco eran celtas, pero a lo mejor alguno de ustedes también se reconocerá en alguna de ellas y sentirá esa Sí, empatía de, ay, sí, sí, me sí, gusta que te esto, gusta, ¿no? por ejemplo, que te gusta mucho la Navidad. Ujú. Es como, ok, ¿de dónde ¿De viene dónde esto? viene? ¿De dónde viene? Porque obviamente la fiesta pagana de las épocas decembrinas es una Ay, cosa qué cosa hermosa, hermosa. llena de amor, llena de luz, llena de estar con la familia, de compartir con la familia, que una vez más, todo eso que estás haciendo, toda esa ¿De energía que dónde le estás viene? poniendo, ok, ahora vamos a llamarla Navidad, Ajá. pero viene de algo mucho más profundo y más, pues más atrás, ¿no? Entonces, si a ti te gusta, por ejemplo, mucho la Navidad, es como cuestiónate de dónde viene, por qué te gusta tanto, si te gusta mucho Halloween, es como también, es como, a ver, También. cuestiónate de dónde viene, si te gusta mucho, no sé, las fiestas de Año Nuevo, si te gusta mucho en la primavera, el verano, si te gusta más el frío, si te gusta más el calor, Ajá. es como todo esto tiene un porqué de, de
De tu tu persona, historia. de tu historia y de tu vivencia en este Exacto. momento. Entonces, En este y en otros. Yo creo que sí, sí, sí. mucho en otros también. O sea, porque lo traes. Lo traes aquí. Son tus memorias guardadas que luego, pues, por ciertas circunstancias tú decides olvidar. Pero con ciertas cositas que por ahí te encuentras, se despiertan, te dicen, te mencionan, nace algo. Y ese sentir es como algo inexplicable, pero está ahí. Entonces, si tú te sientes reconocido por ahí, algo hay, algo ahí. Qué bonito. Y qué bonito Sí, y también. pónganos ahí en los comentarios cuál fiesta les gusta más, cuál celebración ¿Con qué les se gusta sienten más ahí? y por qué, qué les gusta de esa celebración. Porque también ya es eso de qué te gusta de lo que estás celebrando, si te gusta más estar con la familia, si te gusta más la comida, si te Ajá, la gusta comida más también. recibir regalos, dar regalos o estas cosas, pues todo tiene un porqué y Todo tiene un porqué. todo tiene un trasfondo y pues es muy bonito como explorar esa parte. Sí, no, y nada más, también había partes de la reencarnación donde te mencionan que si moriste con una enfermedad, eso también se va a reflejar en tu nueva Ujú. vida, ¿no? Entonces también puede pasar con enfermedades, puede pasar con costumbres de por qué las tienes, o incluso con, como les digo, con el conocimiento, ¿no? De repente les llega un conocimiento de la nada y tú dices, ¿cómo lo sé? Pero estoy tan segura de qué es eso, ¿cómo lo sabes? Que ya en otro programa hablaremos de los registros akáshicos, Oh. que, que para los que no saben, así en pocas palabras, es como la biblioteca universal de la humanidad prácticamente. Entonces ya Wow, hablaremos de eso que es algo muy, muy interesante que me gusta muchísimo. Eso de acceder a una biblioteca me parece increíble. completamente mágico. Sí. Ay, y hablando de mágicos también, porque hay mucha controversia con esa palabra. Mucha Ah, sí. controversia. O sea, retomando nuestro tema del día de hoy, que es la ciencia, ¿tú qué crees que es la magia, Pau? ¿Para ti qué es la magia? Para mí la magia es hacer tu voluntad, Ujú. hacer que lo que tú quieras, que tu voluntad se haga realidad. Ya depende de ti si es buena o mala, pero es Tu hacer tu voluntad. voluntad. Bueno, etimológicamente hablando, magia quiere decir la cualidad de lo sobrenatural. Ujú. Y de ahí parte también esta cuestión inexplicable, sobrenatural. ¿Por qué le ponemos sobrenatural a lo que sí es natural? O sea, sí es una parte de manifestar, pero yo no le veo nada de antinatural o sobrenatural. Sí, La magia justamente es esta. hay muchos estudios de psicología sobre por qué funciona la brujería, Mm, por qué funcionan los amarres, por qué funcionan todos los encantamientos, y pues una de las explicaciones se remonta a la magia simpática, que ¿qué es esto? Que todo se refleja, como es arriba, es es abajo. abajo, Lo que es adentro es es afuera. afuera. Lo que le hago a esta taza le va a pasar a la persona. La dualidad perfecta. Lo que le hago a este mechón de cabello que pertenece a tal persona le va a pasar a la persona porque está ligado. Eso es la magia simpática o simpatética. eh, y justamente eso se está estudiando en la psicología. Es como, ¿por qué? ¿Por qué un amarre funciona? ¿Por qué funcionan los congelamientos? ¿Por qué la gente es embrujada? Mm, ¿Por qué la gente, o sea, más allá de que sea un ritual y más allá de que creas o no en la parte brujeril, en la parte de la brujería, ¿por qué sí pasa? O sea, ¿por qué se está reflejando en la realidad? Entonces, eso es manifestación de otra manera, ¿no? O Y sea, la tengo parte una teoría al mágica. respecto Ajá, también. dinos, cuéntanos. Tengo una teoría al respecto, ¿no? Retomando el tema de que somos energía y todos también nos manejamos por ondas y vibramos en distintas frecuencias. Yo tengo la teoría de que los embrujos funcionan porque tu frecuencia en ese momento está permitiendo que Ujú, suceda. Tu frecuencia puede cambiar de distintas maneras. Últimamente hay un estudio también sobre que todas las partes de nuestro cuerpo emiten ciertas frecuencias diversas, de 62 Hz y ujú. demás, ¿no?
Entonces, para mantenerlas saludables, hay que mantenerlas en esa frecuencia. Por ejemplo, también la frecuencia de que estuvo lo de la pandemia del COVID, que era de 58. Entonces, todos los enfermos de COVID tenían esa frecuencia. Y si vas bajando, vas bajando. Y la frecuencia menor es la de la muerte, que es a los 20 Hz. Casualmente, hay emociones, que es la culpa y la vergüenza, que están en la misma frecuencia que la muerte. Entonces, ¿qué significado te da eso, no? De por qué estás vibrando en esa tan baja frecuencia, ¿no? Y por eso yo creo que hay mucha gente que, aunque es escéptica, puede estar en esa frecuencia baja, y alguien que ya manifestó, que ya elevó su frecuencia para conseguir su propósito, porque eso también puede pasar, ¡pum!, te hizo daño, ¿no? Y el daño nunca va a estar arriba de los 200. Eso sí, nunca. Si tú te mantienes siempre vibrando más alto, obviamente nunca te va a caer nada. Sí. Pero eso tiene que estar acá. Y es difícil, es complicado, porque pues lamentablemente el mundo está diseñado para pues hacernos pasar por experiencias muy nefastas que luego nos desentonan. Pero sí, o sea, si te mantienes, yo creo que en una frecuencia más alta, nunca te va a tocar ningún daño. Y por más que te hagan, por más brujerías, por más amarres, tú vas a estar como en tu centro, ¿no? Entonces es difícil acceder a eso. Sí, también la teoría de que si tú crees, te afecta. Sí, claro. ¿No? Y, o sea, esto es justamente lo que dices, es exactamente lo mismo, que es porque estás vibrando en la misma frecuencia, es porque tú estás creyendo en eso, porque hay gente que no cree en la brujería y si les hacen amarres o lo que sea, no les va a pasar absolutamente nada, y no es porque no exista, es porque no Su están, resonancia no empata con ello. No está empatando con lo que están queriendo hacer, con el encantamiento. Entonces, esto también se llama de otra manera, que es superstición, pero eso es de la manera... Pero ya está, como psicológica, como que quiere desacreditar a todo esto. Es como, no, es supersticioso. No, pero está la explicación. Sí. Y aparte está probado. Hay un estudio que habla de la manzana, ¿no? Pusieron 2 manzanas y a las 2 manzanas les hablaron con distintas palabras. Para una manzana eran palabras bonitas, de amor todo el tiempo, y para otra manzana eran palabras feas, ¿no? De insultos, groserías, cosas que consideramos nosotros de baja frecuencia. ¿Y qué pasó? Que la manzana que recibió los insultos empezó a podrirse más rápido que la manzana que estaba recibiendo también toda la energía con positiva. Las plantas, sucede. Con la música, que cuando ponen las bocinas y unos recipientes de agua, dependiendo de qué tipo de música le pongas, vibra de manera diferente. O sea, todo esto se está estudiando. Exacto. O sea, comprobado está. ¿Por qué? Porque muchas personas ya lo vivieron, muchas personas ya lo vieron, y entonces surge esta necesidad humana de encontrarle una explicación a esto. Y me parece increíble que se esté estudiando y que se estén llegando a resultados y que vean que pues no estábamos locos. Exacto. Ahorita hay una predominancia por comer vegetales, pero no es solo porque sí. Porque tú digas, ay, es que yo me vuelvo vegana. Yo no soy vegana ni vegetariana, o sea, pero entiendo por qué de pronto es tan importante. Y retomamos esa parte de las frecuencias, de las ondas. Es verdad que los vegetales emiten una frecuencia a partir de los 15 Hz, y hay vegetales, más bien otro tipo de alimentos, leguminosas, que emiten frecuencias hasta de 200 Hz. Entonces, te los comes, te estás comiendo una energía, una vibración, estás resonando una cosa bonita. Eso me recuerda a cuando yo tenía como 18. Muchas cosas son cuando tenía 18, lo siento mucho. Pero fue como mi momento de iluminación. Sí, mi evento canónico. Yo intenté ser vegetariana, vegana. Ajá. Y yo fui con mi papá, nos veíamos todos los domingos para comer. Y esa vez le dije que yo no quería comer carne porque los animales sufrían. Claro. Y me dijo como, pero estás comiendo verdura, estás comiendo lechuga, estás comiendo fruta. Estás comiendo vida. Estás comiendo vida. ¿Cómo sabes que ellos no sufrieron?
¿crees que porque no gritaron, no sufrieron? Y yo, trauma, trauma sobre comer. Así ese sí fue un gran trauma de, ok, todo tiene vida, no puedo comer nada, soy una mala persona, se cancela. Y Pero no. la diferencia es el tipo de evolución que tienen los Y vegetales la y conciencia. la conciencia, exacto, la conciencia que aunque no hablemos con ellos o nos podamos comunicar de la manera tan evolucionada que tienen estos seres como las plantas, Como los no hongos significa, y también. los hongos, no significa que no exista, otra vez, pero los animales es diferente. Su su evolución incluso es menor. ¿Y por qué? ¿A qué voy? Que igualmente se hicieron estos estudios y los hertz a los que ellos vibran son de baja frecuencia, son muy bajos. ¿Por qué? Porque estás consumiendo toxina, porque ellos están conscientes de que los vas a matar para algo que Ujú. no quieren y sufren. Los vegetales no, porque están conscientes de que ellos quieren ser esa parte de ti. No se convierten, una vez que entran al sistema, ya iban mis clases de nutrición, una vez que entran al sistema no simplemente agarran, mueren, se deshacen y ya, no. Todos los nutrientes van para cada parte. Y muchas de las toxinas que entran de la carne animal, de la muerte, no sirve, a diferencia de una zanahoria que te comas. Entonces sí, o sea, sí tiene mucho que ver, pero digo, no, con esto no estoy diciendo, ay, sean veganos y vegetarianos y demás, no, pero tómenlo en cuenta, reflexionen al respecto. Y si hay manera también como que de aminorar esto, no significa que no haya animales que se creen para nuestro consumo humano, que sí debe a lo mejor de existir. Yo no estaré muy a favor, pero sí, sí existe, ¿no? Y ni modo, así es, pero traten de reflexionar esa parte y de ir más también por estas cosas que nos alimentan con amor, de manera bonita, para elevarnos, para evolucionar, para Ujú. mejorar como seres Sí, humanos. es parte de entender como en el Rey León, ¿no? El ciclo de la El vida, ciclo de la vida. el entender tu lugar en esa cadena alimenticia, en ese ciclo que hace pues que todo que no se muera. O sea, que todo siga evolucionando, que siga renaciendo y estas cosas que, pues, por ejemplo, a mí eso me creó un trauma, Ujú. pero después lo entendí. O sea, dije como, pues sí, o sea, yo no puedo hacer nada para cambiar esto, pero puedo cambiar cómo me siento al respecto de Claro. esto, ¿no? Entonces, eso sí fue otro evento canónico. Van a haber muchos eventos canónicos aquí, muchos despertares de conciencia aquí. Y sí, es una parte bien interesante y justamente lo que dices, de tratar de comer, de consumir, pues más pensado, con más Con más conciencia conciencia, lo que estamos escuchando a haciendo. nuestro cuerpo. Que al final Y es nuestro templo, hay que cuidarlo. sí. Porque justamente teniendo una buena alimentación, teniendo una buena como conexión con uno mismo, va a llegar este despertar también. Entonces, que es muy importante. Sí, creo que es el objetivo de vida de muchos, sino el de todos, pero cada quien a su tiempo. Esto solamente nos ayuda, si, como les digo, si se sienten familiarizados con ello, pues coméntenlo. Y esto nos ayuda nada más a entrar como en ese despertar comunitario de decir, ay, sí, yo me reconozco en esa parte. Si yo lo había entendido así tal vez, pero no sabía cómo, ¿no? Sí, y también hay que tener cuidado con las personas que usan este discurso como Ah, sí, para vamos a decir, adoctrinar a más sí, personas como, no, tienes que ser vegano sí, no. porque eso es la clave de la vida eterna. Es como, ¿qué? No, tampoco. ¿Qué? ¿Qué estás No diciendo? lo Entonces, crean. ajá, o sea, hay justamente conociendo, eh, investigando, estudiando, es como se llegan a discernir qué Que está bien sí, y qué que está mal. no. Y como dice Pau, ¿no? O sea, creo que no es tanto para decir, voy a ser 100% carnívora, voy a ser 100% vegana, no, sino para entrar en conciencia, para cambiar nuestra frecuencia a la hora de que hacemos ciertas cosas, ¿no? De la cuestión alimentaria, en este caso, dices, bueno, sí como carne porque ya está en mi dieta, porque me gusta, por lo que quieras, va, pero ahora lo hago con conciencia, saber que sí se sufren ciertas cosas, ¿qué hago yo
para cambiarlo o para mejorarlo o para modificarlo, ¿no? Si tienen hijos, si tienen familia o algo así, cómo yo colaboro a este cambio que a lo mejor se va a dar con el tiempo, no lo sabemos, pero, pero ahí se los dejo de reflexión. Sí, pues, por ejemplo, estas personas que cazan por deporte, Diversión, por uy. diversión, es como, ok, yo no lo entiendo, pero ok. Es muy diferente cazar para comer y honrar lo que estás comiendo, honrar la vida de ese animal, la vida de eso que acabas de desvivir, Ujú. a solamente cazar por cazar y Por una porque te emoción, gusta por y ya, satisfacer y una pues, emoción que ajá, es como, ok, como por ejemplo, hay una palabra que me gusta mucho en japonés que es itadakimasu, que es nuestro provecho, itadakimasu. que es justamente agradecer a todo lo que te vas a comer en ese momento, a todos los vegetales, a los animales que dieron su vida por que tú continúes con la tuya, porque te vas a alimentar de ellos y me gusta muchísimo y pues siento que eso es parte de entender pues nuestro lugar en la vida, ¿no? También agradecer a todo lo demás que coexiste con nosotros y que tiene que estar ahí, si no, no estaríamos aquí, o sea, no Claro. existiríamos, no estaría esto desértico. Y así como esos estudios y todo, claro que todo va a seguir cambiando, todo va a seguir mejorando en nuestras investigaciones, en las investigaciones de los que nos rodean, porque esa es la finalidad, ese es el objetivo. Como se los dije, como lo hablamos ahorita, que hay muchas cosas que no nos explicamos por qué son y solamente nos dejamos llevar por la corriente que está sucediendo en el momento, pero todo tiene un porqué, todo tiene esa explicación que a veces no queremos ver o que no estamos preparados para ver. Espero que esta información también les ayude, ¿no? Y que no sea algo como de, más. No sientan regaño, ¿eh? No es un regaño, solamente estamos Sí, platicando. sí, Estamos expresando nuestro sentir, pero no es un sí. regaño. No, para nada, no, no, no. No es la finalidad. Más que nada es para que reflexionen al respecto. Pero sí, o sea, de todo hay una explicación, de todo. Y si no la hay hoy, la habrá. Ujú, ujú. Y eso es lo padrísimo, como mencionas de la dualidad, cómo se complementa la ciencia con la magia en específico. Sí, que ahora yo traigo un chisme que justamente acabo de leer hace como una hora Ajá. de una persona que falleció en el Estado de México porque le hicieron mal una limpia. Qué ¿Qué fue lo que pasó? Se fuerte. supone que le hicieron esta limpia con alcohol y prendieron fuego. Ok. Estas limpias sí existen, o sea, en las que te echan Ujú. alcohol, mezcal o tequila o estas cosas, y dicen que pudo haber sido un accidente porque la persona, el chamán que estaba realizando la limpia, también tenía quemaduras, entonces que no fue a propósito. Ajá. Pero otros están diciendo no. Esto fue un intento de Homicidio. desvivimiento y pues sí falleció la persona, pero justamente dentro de estos rituales hay veces en las que, por ejemplo, cuando se hace una limpia con alcohol, no a una persona, sino a un lugar, se ven las figuras, se ven estos entes que están siendo consumidos por el fuego y pasa, o sea, no es una cuestión como que esté planeada o como que esté pues, pues hecha para que Para que así suceda, pase, ¿no? ¿no? Para que así Ajá. suceda, porque pues justamente las personas que hacen estas limpias tienen todos los cuidados y saben cómo hacerlo si es que son buenos chamanes. ¿Y cuál fue la teoría del por qué murió esta persona? O sea, ¿se incendió Se o...? incendió por el alcohol, entonces ahí va mi punto. O lo que tenía era muy fuerte, hizo que Uy. se incendiara y que el chamán es inocente, es víctima también de las circunstancias, de lo que estaba pasando, o si fue un intento De de homicidio. ¿Tú homicidio. qué opinas? Yo, por
por lo que acabo de medio leer, porque todavía no está la información completa, pero si sale aquí la vamos a tener con ustedes. Yo creo que más bien fue un accidente por el tipo de ritual, uno, los materiales que se usaron y la energía que tenía esta persona. Ok. Sí, porque ya querer desvivir a alguien, híjole, el karma que te cargas, ¿no? Ujú. Además, si te dices chamán Ajá. y querer desvivir a alguien es como, está ahí, se contrapone. Incongruente. Entonces, vamos a ver qué tal Pues con esperemos esta que sí historia. sea un accidente, haya sido un accidente, pero sí, sí pasa, sobre todo es que el fuego, creo yo, es uno de los elementos más incontrolable. Todos, o sea, todos tienen lo suyo, pero el fuego está bastante fuerte. Si se preguntan por qué se usa el fuego, porque el fuego purifica. Entonces, el fuego limpia, es una manera de limpiar. Entonces, por eso en estos rituales se utiliza el alcohol como detonante para el fuego, pero también hay con agua, hay con viento, con la tierra cuando te dan los ramazos así. Ese Sí, también, entonces, son diferentes formas que ya también estaremos hablando, hablando pero de ello. el fuego es uno de los más purificadores y los elementos que más Más se usan. incontrolables, que más fuertes son. Entonces, pues a ver qué tal, qué tal. Pues ojalá sea eso, un accidente nada más. Pues sí, Y no se le haya ocurrido al señor pues andar desviviendo gente porque ahí sí también te digo, te cargas un karma sí. pesado, pesado. Digo, puede ser parte de tu lección de vida, o sea, también aprender de ello, cada quien, pero en lo personal, sí es algo fuerte. Yo no lo pensaría. ¿Tú crees que alguna vez en tu vida hayas decidido asesinar a alguien? Decidido. Híjole, no sé si decidido. No sé. No sé. Porque en esta vida no he tenido pensamientos de venganza Ujú. por cuestiones ahí personales y turbias, pero me doy cuenta en el momento que es venganza y que eso me está haciendo mal a mí. Entonces, siento que tal vez tuve esos pensamientos en otras vidas Ujú. y que en esta vida eso me está deteniendo, como, no, a ver, Ah, claro, que ya, sí, ya pasó, ya, ya lo tranquila, superé. tranquila, ya respira y a otra cosa. Ok. Ponte a dibujar o a leer o a hacer otra Y cosa ya, porque ya, supéralo. Ya ajá, estaba superado, por cierto. Ah, sí, puede ser. Según dicen, ¿no? La teoría también es de que justo nosotros pasamos ya como por distintas etapas, que eso es lo que nos lleva a una evolución completa de nuestro ser, pero a lo mejor en alguna vida, ¿no? sí. Qué fuerte. Yo no en esta vida yo sí diría, no manches, que algún día, alguna vez, ya asesiné a alguien, no lo puedo imaginar. Creo que Sí, es o una sea, sensación muy. yo no me imagino No, haciéndole daño a alguien, no. nunca. O sea, lloro con todo. O sea, tengo corazón de pollo. Aunque no parezca, pero tengo corazón de pollo. Y entonces no me imagino haciéndole daño a un ser vivo, a nada, a nada. Así, a una planta, no. Nada. No, 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 no. por eso estamos aquí, Pau. Sí, entonces supongo que esa lección ya la aprendí en algún momento de la vida y pues Seguramente. gracias, gracias a mis vidas pasadas porque en esta no me tocó hacer nada extraño, pero pues sí, ay, tenemos mucho de qué hablar. Sí, mucho, Así que muchísimo. espero que les haya gustado mucho este capítulo. Recuerden seguirnos a mí como The Witching Pao en Instagram y en todo lo que quieran ahí. Y a mí como Lendai GB. También mándenos sus dudas al respecto de este programa si es que surgieron por ahí dudas. Y si empatizaron con alguna experiencia o con algún tema de los que mencionamos aquí, que creo que fue bastante Sí. interesante. A mí me encantaría seguir hablando del tema, pero también hay tiempo. Y para más capítulos, también no vamos a hacer Claro, no un todo. capítulo de 30 horas, pues no, ¿verdad? No, y aparte, no, como Sí, se aburren. tenemos mucho de qué hablar y esto apenas está empezando. Recuerden darle like, comentar, compartir, todas esas cosas que necesitamos para llegar a más personas. Déjenos aquí sus comentarios, síganos en Mausoleo Encantado. ¿Y se me está olvidando algo? Creo que es todo. Compártanos sus experiencias. Siempre estamos dispuestas a leer todo lo que nos manden ustedes y también que hagan parte de su vida este programa
y que también vengan en algún momento a formar parte de la nuestra. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente y mucha brujería para todos.